velando porque Él viene pronto. Vamos a orar antes de continuar. Padre, queremos venir ante tu trono, agradeciéndote una oportunidad más de reunirnos como iglesia, aquí en el local en Castellbisbal, pero reunirnos también como iglesia a través de Zoom o a través de los que nos siguen en YouTube, aún desde lejos de nuestro querido Castellbisbal. Padre, es tu iglesia alrededor del mundo y queremos adorarte a ti en espíritu, en verdad. Y Señor, te ruego que tú nos ayudes a todos a que podamos disfrutar de escuchar tu palabra, disfrutar de reunirnos, disfrutar de recordar en este día domingo, el primer día de la semana, que nuestro Señor resucitó. La tumba está vacía y nosotros que hemos creído en Él tenemos vida y vida en abundancia. Dirige el mensaje, dirige la comunión, dirige la alabanza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues vamos a seguir cantando y me estaba acordando también, no quiero olvidar de saludar a Rafael y María Ángeles. Me han enviado un WhatsApp en la iglesia, en el YouTube, diciendo, hey, estamos ya preparados, con la foto del YouTube a fondo. Y también a Alejandro, que Alejandro estuvo aquí en nuestra iglesia hace muchos años, era un joven de ahí del norte y también de Asturias, y también he visto que estaba ahí en YouTube, así que también Alejandro, el Señor te bendiga mucho. Vamos a seguir cantando, hemos entonado un buen himno y vamos a cantar ahora el 319, Dulce Comunión. Dulce Comunión es lo que estamos viviendo en esta tarde y también con los hermanos alrededor del mundo. Himno 319. 319, Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador, qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en su tierno amor. Salvador, ay, quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador, por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo mi Salvador. Es un buen himno, libre y salvo. Estaba pensando mientras cantábamos dar unos cuantos anuncios antes de cantar un último himno. Esta tarde haremos el culto un poquito más corto de lo normal, pero es importante que estemos orando unos por otros, sobre todo los que hoy ya se han marchado de vacaciones en esta segunda quincena y los que están algunos regresando, entre ellos Marta y Shema. Jeremías se marchaba hoy, creo que también esta mañana con su familia y también estarán viajando. Y nosotros, la familia de Tony Mestra, nos vamos mañana por la mañana, estaremos la semana fuera. Entonces el martes no tendremos estudio y el jueves Manolo Moyano va a estar aquí llevando la meditación. Entonces necesitamos asegurarnos que tenga llave de la iglesia para entrar, porque nosotros no estaremos, y vamos a intentar nosotros conectarnos si tenemos conexión ahí en las altas montañas. No os aseguro nada, pero si no, igualmente hay reunión aquí y si podéis ayudar a Manolo, pues os lo agradecería con lo de Zoom y todo esto. A los que os quedáis por aquí, sería algo bueno. Deciros también que estamos preparando varios cursos ya para septiembre de la Fundación Bíblica
El sábado que estuvimos con unos hermanos me preguntaron y vamos a estar hablando sobre historia de la doctrina. El doctor Mark Blackwell, que creo que todavía está ahí, no sé si está ahí o está más o menos a nuestro mismo horario, no sé si a lo mejor ya se habrá ido para el culto, por eso ya su hora es la hora del culto. Pero Mark Blackwell estará dando una buena clase, tremenda información sobre historia de la doctrina. Y ese será el curso que vamos a estar dando en EMOL. Entonces aquí en los que estáis en YouTube, seguro que encontráis debajo en la cajita de información, si no ahora más tarde, la página web y la información y podéis mirarlo ahí. Igualmente los que estáis aquí para poder seguirnos el curso. Vamos a orar por varios motivos que mencionábamos esta mañana. Un gozo ver a Javi de regreso, pero hemos estado orando por ti, por tu hermano también y seguiremos haciéndolo. Vamos a seguir orando. Y os pido oración, yo compartí esto. Esta semana la hija de mi primo falleció en un accidente de montaña. Tenía 31 años y en las montañas de Huesca, de alguna manera, no sabemos cómo, se despeñó por un barranco de 15 metros y falleció ayer. Fue el entierro, no pudimos estar debido a la situación con el COVID, pero os pido que oréis. El Señor también me dé sabiduría. Antes del culto he enviado un WhatsApp a mi primo también, diciéndole que estamos orando por ellos. Así que os pido que oréis por este motivo de oración. Y recordad también a las demás iglesias, la de Ripollet especialmente, el Señor siga ayudándoles. Y también ahí en Barcelona, el hermano Ferran, que creo que ellos sí que están ahí en Zoom, en la congregación en Barcelona, y vamos a seguir orando. No sé si los que están en Zoom tienen algún motivo de oración. Si lo tenéis, ponerlo en el chat. Ezequiel está ahí y nos lo puede compartir si lo escribís ahora y así lo mencionamos. No sé también los de YouTube, si tenéis algún motivo de oración, ponerlo. Para eso está el chat y para eso está la caja de comentarios. Por favor, ponerlo. Y si sois nuevos en el canal, bienvenidos. Queremos que forméis parte de nuestra familia, suscribiros al canal, eso también ayuda. No sé si hay algún motivo aquí de oración o hay algo que no hayamos mencionado. ¿Todos bien? Sí. Hombre, Julián. Se nos va para Galicia. Vaya. Y posiblemente no vuelva más. Se queda ahí para bien. Para bien. Bueno. Él sigue en el grupito de la iglesia, creo, así que vamos a seguir orando por Julián Pachón. Luego le enviamos un mensajito. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún motivo más de oración? Pues vamos a entonar un himno, vamos a cantar un himno más y después ya tendremos el estudio. Vamos a cantar el 284, la historia de Cristo. Ezequiel, ¿hay alguna cosa ahí en Zoom? No, vale. 284. La historia de Cristo diremos. Los que estáis aquí, perdonadme, soy cada vez más consciente de los que nos siguen en Zoom y los que nos siguen en YouTube. Y a veces me siento como un youtubero, pero bueno, es bueno para los hermanos ahí. 284, ¿estamos? Vamos a escucharlo y así recordamos cómo es este himno. Creo que es un poquito nuevo, así que vamos a recordar la melodía. Con ánimo. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, que la paz y el perdón anunciamos, comprados en cuenta cruz, comprados en cuenta cruz, los que toda sombra venza, alejó nuestras queredas. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio lote de libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad, con tono alegre
nuestra oscuridad, nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo tenemos, al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos que hallamos en el favor, hallamos en el favor, nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad, Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos. No tenemos con fe toda oración, nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad, Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Amén y amén. Buen himno para entonar en esta tarde. Gracias, Ana. Y bienvenidos también, Mariana. ¿Y cómo estáis? ¿Bien? Bien, me alegro de veros. Gloria al Señor por ello, de verdad que sí. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Apocalipsis para aquellos que estáis entrando ahora en el canal. Estamos haciendo un estudio versículo por versículo en el libro de Apocalipsis y de verdad está siendo una bendición, un reto absoluto. Esta semana hablábamos con algunos hermanos que estamos dando carne a la iglesia. Romanos por la mañana y por la tarde Apocalipsis. Así que bienvenidos. No sé cómo están los de YouTube. Di, Judith, que no te oímos. ¿Cómo? Que había un anuncio. Hay un anuncio, vale, ¿nos lo puedes...? ¿Quién? Por sus sobrinos. Marta de Colombia pide oración por sus sobrinos. Apuntarlo ahí para orar por ella. ¿No dice los nombres? Quique, Gerson, Jason y Margarita. Vamos a orar por ellos. Lo apuntamos ahí también para orar por ellos. Gracias, Ezequiel. Es bueno que hagamos esto porque, como digo, las personas que están ahí en YouTube son personas. Están ahí con sus luchas, sus dificultades, sus retos. Y deseamos de verdad serles de bendición desde aquí, desde la iglesia. Libro de Apocalipsis, espero que lo hayáis encontrado. Es uno de los libros fáciles de encontrar en la Biblia. Se encuentra justo al final en algunas Biblias del índice, pero está ahí el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 2. Hemos estado viendo el capítulo 1 con toda esa intensidad de la visión del Señor Jesucristo. Qué bendición, que de verdad asombroso contemplarle a Él en la hermosura de su santidad, de su poder, de su omnipotencia. Ver que Él es un Dios grande, misericordioso, pero terrible también. Que el Señor Jesucristo, el mismo que estaba crucificado, aquel que murió en aquella cruz, es el que está ahora sentado a la diestra del Padre. Y es como debemos verle. Es así como debemos verle. Decíamos también como el libro de Apocalipsis tiene su división natural, que está dada en ese versículo 19, donde nos habla de las cosas que son y las que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Esa es la división natural del libro. Las que has visto es la visión de Juan en la isla de Patmos. Las que son las 7 iglesias. Estaremos hablando de ellas hoy. Una visión general. Y las que han de ser después de estas, metatauta. La expresión en griego que nos recuerda que el libro de Apocalipsis es un evento cronológico que va a acontecer tal como es narrado en el libro. Así que este es un poquito el recorderis de lo que estuvimos viendo y con la ayuda del Señor vamos hoy a leer solamente los versículos 1 hasta el 7, la primera carta para introducir las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor, bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así empieza esta segunda sección del libro de Apocalipsis, donde se nos narra las cosas que son. Hay 7 cartas a 7 iglesias diferentes. El capítulo anterior nos había mostrado una visión de Cristo en medio de 7 candeleros de oro, y que tenía en su mano derecha, en su diestra, en el lugar de honor, 7 estrellas. Mencionamos cómo esas 7 estrellas se refería a los ángeles. Lo interpretamos como los líderes, pastores o ancianos de cada una de las iglesias aquí representadas. Y como esas 7 iglesias son, o eran en aquel momento, 7 iglesias locales. 7 iglesias que se encontraban en un círculo perfecto, donde, según nos dicen los historiadores, era el recorrido normal, natural, de el cartero que enviaba las cartas en esa zona de Asia Menor. Parece que ese era el recorrido. ¿Había más iglesias en Asia Menor? Por supuesto. Había más iglesias en Israel, por supuesto, y en esos años ya empezaban a haber otras iglesias, especialmente en el norte de África, donde el cristianismo creció rápidamente. Pero estas iglesias, en la soberanía de Dios, son tomadas para darnos lecciones espirituales, cada una de ellas con diferentes características. Ahora, la primera parte de mi mensaje en esta tarde va a ser más de estudio. Os voy a dar datos que son importantes y luego haremos aplicaciones espirituales a través del texto. Pero es importante que entendamos la primera parte. ¿Por qué? El libro de Apocalipsis para mí es uno de los libros más, ¿cómo decirlo sin menospreciar al resto? Pero más interesantes del Nuevo Testamento. Y ya digo, sin menospreciar al resto. Porque tiene aquí tanta hermosura de ver a Cristo en su esplendor glorioso. Pero también tiene mucha información de lo que ha de venir, lo que ha de suceder después de esto. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis es un libro que el Espíritu Santo nos ha dado para nuestros días, los postreros días, los últimos tiempos. Ahora, más que nunca, podemos entender el libro de Apocalipsis. Calvino no lo entendía. Lutero le costaba. Algunos llegaron a decir, algunos de los reformadores, que el libro de Apocalipsis no era inspirado, porque no podían entenderlo. Salió también y surgió, tanto en la Edad Media como ya en el principio de la cristiandad, libros llamados apocalípticos. Libros como el Apocalipsis de Pedro, el libro de Enoc, que parece ser un escrito de la Edad Media, y algunos otros manuscritos que hablaban parecido al libro de Apocalipsis, pero que desvirtuaban el libro quitándole autoridad a este libro. Ahí está la clave de lo que Satanás hace cuando ataca la palabra de Dios. Os pongo un ejemplo. Génesis, en la tentación, la serpiente le dijo a Eva, así que Dios ha dicho. Recordad esas palabras.
Lo que estaba haciendo Satanás, la serpiente antigua, era poner en duda la palabra de Dios. Así que ya en el inicio la palabra de Dios fue puesta en duda. Pero hoy en día está siendo puesta en duda. ¿Cómo? Bueno, la misma frase. Así que Dios ha dicho. Yo sé que últimamente estoy hablando bastante en contra de las posturas reformadas y las doctrinas reformadas. No quiero aborrecer a mi pobre iglesia con estos temas. Hay muchos temas más gloriosos que estos. Pero la realidad, si lo hago, es por el peligro que veo en los tiempos que estamos viviendo, de que estas doctrinas están tomando tal popularidad que incluso hermanos que habían sido de nuestra iglesia están siguiendo estas corrientes. Están compartiendo vídeos en sus WhatsApps, en sus estados, están compartiendo pensamientos de todos esos predicadores que se han convertido en predicadores famosos. Paul Washer, Miguel Núñez, Michelin, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando les oímos, son grandes predicadores, dicen grandes verdades. Todos ellos van a hablar que ellos tienen la sana doctrina. Van a hablar de la antigua doctrina, del Evangelio. Y por supuesto, ¿quién no cree estas cosas? Nosotros somos una iglesia de sana doctrina. Nosotros creemos en el poder de la gracia, en el Evangelio. Nosotros tenemos la certeza, la seguridad de estar siguiendo el cristianismo primitivo. Pero rechazamos y refutamos la presentación que Agustín de Hipona hizo sobre el glorioso Evangelio de Jesucristo, especialmente en cuanto a esa redención limitada y a ese determinismo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos que siguen esta doctrina no se dan cuenta lo que va en todo el paquete, en todo el pack, como diríamos en inglés. No solo tiene que ver con las doctrinas de la salvación, es decir, Cristo no murió por todos, solamente por los elegidos. Hay gente que ha sido elegida para irse al infierno, lo que llaman la doble predestinación, sin ninguna manera de ser salva. No solamente creen eso, creen también otras cosas, como por ejemplo el pecado original hace que los niños nazcan como pecadores y por lo tanto tienen que ser bautizados para borrar su pecado adámico en ellos. Y es por eso que muchos de los presbiterianos bautizan a niños pequeños, el bautismo de infantes para salvación, algo que Agustín y el catolicismo enseñó. Pero hay mucho más que eso, y veréis cómo termino en el libro de Apocalipsis. No solo hay problemas en cuanto a la salvación, en cuanto a esta visión del pecado original que hace que los niños se pierdan si mueren sin ser bautizados, también tienen una postura muy drástica en cuanto a Israel y la iglesia. Se llama el reemplazo, la doctrina del reemplazo, como Israel ha sido abandonado por Dios y por lo tanto las promesas que Dios dio a Israel en el Antiguo Testamento son ahora para la iglesia, no para Israel. Por lo tanto, que Israel tenga una tierra para ellos, que tenga un rey, que el rey Cristo Jesús reine durante un milenio, no son ciertas, son simplemente promesas simbólicas que se cumplen en la iglesia. Y así tampoco creen en el milenio. Por lo tanto, niegan también las profecías dadas en el libro de Apocalipsis en cuanto al milenio. Pero aún hay más. Niegan también el rapto de la iglesia, o más conocido como arrebatamiento. Es decir, que el Señor Jesús, antes de la tribulación, va a llevarse a los creyentes al cielo. Esto lo niegan. Llegan a decir que la iglesia pasará o la tribulación. Esto es lo que Agustín de Hipona enseñaba. Pero ahí es donde va esa primera frase que yo he dicho, así que Dios ha dicho. Ponen en duda las grandes promesas que Dios nos ha dado. Y ese es mi temor, y por eso debo predicar con intensidad, rechazando lo que es erróneo, para poder realmente abrir nuestros ojos a una realidad que el antiguo evangelio, el glorioso evangelio de la gracia, creía en el libro de Apocalipsis, tal como fue revelado a Juan, en esa promesa bienaventurada que Dios rescataría a su iglesia de la ira que iba a venir. Y tenemos que tener esta visión. Bien, nuestra interpretación no es alegórica, como Agustín de Hipona haría.
Nuestra interpretación del libro de Apocalipsis no es simbólica, como muchos de los reformados realizan. No negamos el milenio, no negamos el rapto. Creemos que cuando un niño muere, los miles de abortos que se producen diariamente, esos niños van al cielo directamente. Porque aunque tienen naturaleza adámica, no tienen la culpabilidad del pecado adámico. ¿Somos culpables de lo que hizo Adán? No. Pero sí hemos recibido las consecuencias de su pecado, sin duda alguna. De ahí nuestra naturaleza caída. Pero la gracia y misericordia de Dios se presenta amorosamente hacia esos pequeños que mueren sin haber sido bautizados, sin haber tenido una oportunidad de confesar que Cristo es el Señor. ¿Por qué Cristo dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos? Es una gran verdad, una gran esperanza. ¿Y cómo voy a predicar a un evangelio, y perdonad la palabra, que es mísero? Un evangelio que solo es dado a los elegidos determinadamente y no para todo aquel que quiera creer. Así ahora, al acercarnos al libro de Apocalipsis, esta postura reformada lo va a interpretar que todo esto ya ha acontecido. El libro de Apocalipsis es todo algo histórico. Es lo que ellos llaman la interpretación preterista. Pretérito perfecto, los que sabéis de gramática os sonará, pretérito pluscuamperfecto, es el pasado. Así, la interpretación preterista dice que todo esto aconteció en el tiempo de persecución de las iglesias. Nada hay que esperar del libro de Apocalipsis para nuestros días. Es una interpretación agustiniana, alegórica. Ahora, al otro lado de la moneda de esta situación, estamos aquellos que creemos que el libro de Apocalipsis es no solo literal, sino que también es un libro futurista. Se va a cumplir. ¿Hay historia? Claro que sí. Escribe las cosas que has visto. Y escribe las cosas que son las 7 iglesias. Pero ahora aquí viene cuando es aún más interesante. ¿Qué son estas iglesias? Iglesias locales situadas en Asia Menor. Bien, primer punto. Pero, ¿son estas iglesias representativas de algo? Sí. Cada una de estas iglesias son diferentes, tienen cualidades diferentes, características diferentes, tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Y creo que este puñado de iglesias están siendo una representación de todas aquellas iglesias que había en aquel momento. Porque unas se parecían a Éfeso y otras se parecían a Esmirna. Así que tenemos ahí algo que podemos también aprender. Estas 7 iglesias son no solo iglesias locales, sino iglesias que representan a otras iglesias locales. Os voy a dar una tercera enseñanza, una tercera interpretación. Y esto se aplica hoy en día. Estas iglesias locales muestran también a creyentes en diferentes estados espirituales. Creyentes que están en pleno amor por el Señor, otros que están siendo perseguidos, otros que están tibios, como la iglesia de la Odisea. Las 7 cartas representan a esos creyentes, a nosotros, incluso en momentos diferentes de nuestra vida. Por eso, cuando leemos las cartas a estas iglesias, hay también una exhortación, hay una enseñanza directa a cada uno de nosotros como creyentes. Y podemos, por lo tanto, aplicar esas verdades que tantas veces incluso hemos utilizado, como el versículo a Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y qué versículo, ¿verdad?, para retarnos a los creyentes a no dejar nuestro primer amor al Señor Jesucristo. O otro versículo tomado de la carta de la Odisea, de no ser tibio, sino estar realmente ardiendo por el Señor. O el mismo versículo 20 que tantas veces utilizamos para evangelizar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta. Y lo utilizamos para decir, abre la puerta a Cristo, conviértete, cuando en realidad va dirigido a un creyente que ha dejado a Cristo fuera de su vida. Así que tenemos esta tercera interpretación de estas 7 iglesias. Ahora viene la interesante. Yo sé que puede haber en esta interpretación cambios de opinión.
Yo no creo que esta interpretación sea errónea, creo que es muy acertada. Lo creo por la aplicación hermenéutica del dispensacionalismo, y lo diré así de claro. Y veo que hay paralelismos en la Escritura en esta interpretación. Mateo capítulo 13, cuando habla de las parábolas, son 7 parábolas que en su contenido se parece mucho a las 7 cartas a las 7 iglesias. Y si lo interpretamos de esta manera, ahora también que estamos en el año 2020 y miramos atrás en el pasado, podemos llegar a determinar que cada una de estas iglesias representa o puede representar épocas diferentes en la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Esto es importante entenderlo porque nos reta a poder comprender mucho más la verdadera historia de la iglesia cristiana. No la historia de los que han triunfado o vencido, sino la historia de la novia del Cordero. ¿Y por qué digo esto? Siempre los historiadores decimos que la historia la escriben los vencedores, ¿verdad que sí? Por lo tanto, cuando leemos muchos de los libros de la iglesia, historia de la iglesia, nos vienen dados desde un punto de vista, una perspectiva católica, apostólica y romana. Es así. Y por eso muchos de los grupos disidentes son llamados herejes. No es de extrañarnos, hablando una vez más de los reformados calvinistas, que los calvinistas persiguieran a muerte a los anabaptistas hundiéndolos en los ríos de Inglaterra. Aquellos que eran protestantes reformados persiguieron a nuestros hermanos solo por creer en el bautismo por inmersión y que la iglesia, especialmente también en Holanda, no debía pactar con el gobierno. Y por supuesto, la iglesia reformada pactó con el gobierno allí donde se encontró, desde Ginebra a Holanda y a los demás países. Por lo tanto, la historia que leemos en los libros no es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia se ve aquí representada. Voy a leer rápidamente, y si tomáis notas, lo haré hoy rápido, pero mostraremos más paso a paso las diferentes épocas. Vamos primeramente a Éfeso. La palabra Éfeso quiere decir deseable y va desde el año 30 al año 100 de la era cristiana. Es la primera época del cristianismo, deseable, acaba de nacer la iglesia. Deseable en cuanto a la perspectiva, a la iniciativa, al poder, hasta el año 100, donde algo pasa y hay una amargura debido especialmente a las persecuciones que con gran fuerza tomaron lugar. Es la iglesia de Esmirna. Esmirna quiere decir amargo. Y datamos estas fechas del 100 al 313, cuando Constantino, un hombre que creo que, puedo decir, no era salvo por sus hechos y sus frutos, pero sí convirtió a todo el imperio romano al cristianismo. Y el 313 va a hacer un cambio en la historia de la iglesia, pactando con el gobierno pagano. Por eso Pérgamo es la siguiente iglesia, el versículo 12. La palabra Pérgamus quiere decir matrimonio, matrimonio entre la iglesia de Cristo y la apostasía de Constantino, el año 313 al 380, donde empezará la Edad Media. Versículo 18, tenemos a Tiatira. En el 318 hay un sacrificio, es lo que quiere enfatizar la palabra Tiatira. Sacrificio de la verdad, sacrificio de las doctrinas verdaderas, de la justificación por gracia, de la redención gratuita. Y así tenemos que esperar al año 1517, con Sardis. Hay una renovación, capítulo 3, versículo 1, 1517 hasta el año 1739, Sardis. Llegamos, por lo tanto, al capítulo 3, versículo 7, a una de mis iglesias favoritas, Filadelfia. Filadelfos quiere decir amor fraternal, amor de hermanos. 1739 hasta el año 1900. La característica principal, tienes una puerta abierta, la puerta de la evangelización, la puerta de las grandes misiones, el inicio de esos avivamientos espirituales que habían dado lugar ya en el 1517, en el 1739. Ahora empieza el gran despertar de las misiones. ¿Pero qué pasa?
en el año 1900 en adelante. La Odisea, gobierno o juicio del pueblo. En los años 1900 empiezan las grandes sectas, Testigos de Jehová, mormones, Rosacruces. También empieza el pentecostalismo dentro de las iglesias protestantes. Las iglesias empiezan a abandonar lo que es la doctrina sana y también la vida sana. Hoy, esta mañana, hablaba de tipos de iglesias que ellos darán cuenta a Dios por las maneras de hacer, no yo. Ellos darán cuenta. Pero algunas de estas cosas que han entrado en nuestras iglesias, en general, la iglesia protestante evangélica, hubiera sido impensable hace unos años atrás. Sin embargo, ahora no solo son aceptables, son casi la norma. Iglesias como la nuestra, donde se cantan himnos, donde la gente venimos a la iglesia bien vestidos, donde intentamos ser lo más modestos posible, donde intentamos ser lo más sencillos y alejados del mundo, somos vistos como bichos raros. No levantamos las manos, ni bailamos, ni vomitamos, ni nos tiramos por el suelo con espasmos del espíritu, ni estamos ahí haciendo cosas raras. El show es lo que la gente pide. Esta es la iglesia que estamos viviendo en nuestros días, en general. Por lo tanto, en esta interpretación que os acabo de dar, vemos esa idea de que la carta a las 7 iglesias puede ser que se refiera proféticamente a las 7 épocas del cristianismo. ¿Cómo lo concluimos? Mira el versículo 1 del capítulo 4. Esto es muy importante. 4:1 dice, después de esto. La palabra, otra vez, griega, metatauta. Después de esto, ¿de qué? De la carta a las 7 iglesias. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. A partir de ese capítulo en adelante, la actividad de los redimidos del Señor se halla en el cielo, no en la tierra. Las recompensas, los juicios al creyente, las bodas del Cordero, la cena del Cordero, todas esas cosas están pasando en el cielo. Vi una puerta abierta en el cielo después de estas cosas. Pero aquí en la tierra continúa el tiempo de angustia para Jacob. Así se le llama en el Antiguo Testamento. Es un tiempo de juicio, es un tiempo de castigo, es un tiempo donde Dios derrama su ira, como nos muestra el libro de Apocalipsis, cuando le preguntan, ¿de dónde vienes? De Bozra. ¿Y por qué son rojos tus vestidos? Porque he pisado en el lagar de la ira y nadie fue conmigo. Dios mostrando su ira justa sobre el pecado de la humanidad. Y eso es el libro de Apocalipsis también. Tenemos que ver a Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero no un Dios bobo, no un Dios que es flacucho y débil. Es un Dios cuya presencia tiembla la tierra. Y nosotros, como sus criaturas, debemos temblar ante ese Dios genuinamente poderoso. El libro de Apocalipsis nos muestra sus juicios. ¿Cómo se atreven a escupirle a Dios? La humanidad lo ha hecho por siglos. Y mi sabia abuela decía, quien al cielo escupe en la cara le cae. Y así Dios responde a las burlas hechas en la cruz del Calvario, a los esputos hechos en el rostro de Cristo, al rechazo de la humanidad ante lo único que podía salvarle. Y en esa ira el Dios Todopoderoso muestra su justicia, no su maldad, porque no hay maldad en él, pero sí su poder de juicio, de castigo para todos aquellos que no han creído. Por eso el tiempo de angustia para Jacob, así se le debe llamar, o la última semana del libro de Daniel, es el libro de Apocalipsis. Esta es la enseñanza, en pocas palabras, de la carta a las iglesias. ¿Podemos volver un momento a ellas? Al libro de Apocalipsis capítulo 2 y hablar un momento de Éfeso, hacer algunas aplicaciones prácticas rápidamente que me enseña el libro de Éfeso, la carta de Éfeso a mi propia vida. Bueno, lo primero es que yo soy deseable,
Dios me trata con un amor genuino. Él nos desea. El libro del Cantar de los Cantares muestra esa relación de amor del Salvador hacia su iglesia. Por eso la iglesia es deseable. Dice así, mirad cómo se presenta Cristo a esta iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así se presenta Cristo a esta iglesia. La centralidad de Cristo y la importancia de que en su mano están sus ángeles, sean esos pastores, sean esos líderes que representan a esas iglesias. Mirad el versículo 2, donde dice Dios, yo conozco, porque Dios lo sabe todo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Estas son palabras de ánimo. Dios sabe lo que hacemos para Él. De hecho, el que da un vaso de agua tiene recompensa como si fuera de profeta. No hay nada que tú haces para el Señor que pase desapercibido. Dios lo sabe. Él conoce tus obras. Ahora, hay algo más en esta iglesia y que no puedes soportar a los malos. Oh, amado, esto es algo interesantísimo. Pensé que algunos dicen, no, como creyentes no debemos juzgar. Dejadme deciros algo, como creyentes debemos aborrecer a los malos, porque Dios aborrece a los malos. Alguien dijo, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Habéis oído esa frase, verdad? ¿Sabéis quién la dijo? Indira Gandhi, el gran pacificador. No vino de las palabras de Dios ni de la Biblia. Dios aborrece el malo. Dios castigó a su Hijo por culpa del malo. Y es bueno que la iglesia aborrezca el pecado y la maldad, porque eso daña el carácter de Dios. Y la iglesia deseable de Éfeso era así. Ahora dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Recordad qué tiempo es esta iglesia. Más o menos del año 30 al año 100. Jesús ya se ha marchado al cielo. Los 12 apóstoles, 11 más el que tomó su lugar, están predicando el Evangelio. Pero en aquel entonces se levanta Pablo, el apóstol a los gentiles. Bien, el mismo Pablo y Pedro nos van a hablar de falsos maestros, de falsos apóstoles. Nos van a hablar del misterio de iniquidad que ya estaba obrando en esos años. Los falsos apóstoles siguen estando en nuestros días. Y hoy hacen algo que me da miedo. Acusan a los apóstoles de verdad de ser apóstoles de error. Y tal vez debería haber matizado más, porque apóstol es aquel enviado que vio a Jesucristo y estuvo bajo su ministerio. Eso es un apóstol. Lo demás no tiene nada que ver con el apostolado bíblico. Ahora, falsos profetas los hay, charlatanes los hay, vividores los hay, pero acusan a aquellos que predicamos la verdad del Evangelio de ser los raros. Forma parte del tiempo de la Odisea, pero ya aquí en Éfeso estaba empezando a ver esto. ¿Y qué había hecho la iglesia de Éfeso? Versículo 3, que has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y esos versículos para ti y para mí son un verdadero reto, porque debemos trabajar arduo, no desmayar, seguir sirviendo al Señor, seguir ahí con ánimo. Pero un momento, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y este es el gran peligro que tenemos las iglesias, buenas iglesias. Aquellas que predicamos la verdadera doctrina, la sana doctrina, aquellos que intentamos vivir agradando al Señor, tenemos el peligro grande de hacer que las cosas del Señor se conviertan en el Señor y hacer que la iglesia, las actividades, las reuniones, las comidas, todo lo que hacemos en la iglesia sea el Señor. Pero nuestro primer amor se haya quedado a un lado.
Imaginaros que mi amada esposa está aquí sentada conmigo. Yo estuviera encantado de cómo me cocina, de cómo me cuida, de cómo plancha mi ropa, de todo lo que hace para mí. Y yo intentara, incluso mañana que nos vamos de vacaciones, hacer algo divertido y hacerlo todo y prepararlo todo, pero no la amara, no mostrara amor hacia ella. ¿De qué serviría? Si hacemos algo para nuestros seres queridos, o ellos hacen algo hacia nosotros, es en base a ese amor mutuo. Por eso el Señor aquí le recrimina diciendo, haces muchas cosas y está muy bien lo que haces, pero me has dejado a un lado y eso es un peligro. Por lo tanto, ¿cuál es el remedio? Recuerda. Tenemos que recordar la vida cristiana, recordar cuando conocimos al Señor, recordar cómo vivíamos antes de conocerle y cómo vivimos después de conocerle. El hijo pródigo, y todos conocéis la parábola, la clave del hijo pródigo es cuando dice que recordó la casa de su padre. El recuerdo del amor que tenía de su padre, de lo que bien que comía en casa de su padre, le hizo volver a la casa de su padre. Así que recordar el amor de Dios nos hará volver a la comunión con Dios. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y qué palabras de advertencia y que da miedo, Yo doy gracias al Señor que estas palabras, al igual que otras que se encuentran en el libro de Hebreos, o en Corintios, la epístola a los Corintios, son palabras de advertencia, que van acompañadas de palabras de seguridad. Nadie puede arrebatarnos de las manos de nuestro Padre. La salvación no se pierde. Estos versículos no es para decir que la salvación se pierde, pero sí es para sacudirnos y mostrarnos una realidad muy grande. Y es que tenemos que cambiar, tenemos que recordar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacer las primeras obras, porque si no hacemos eso hay peligros. Ahí viene la advertencia. Pero antes que ese peligro sea aplicado, la mano poderosa de Dios es suficiente para quebrar nuestro corazón, rectificar nuestros caminos, llevarnos de nuevo a sus pies para que podamos volver a recuperar nuestro primer amor. Por eso este capítulo, al igual que otros, este versículo, al igual que otros que encontraremos, no son versículos que apoyan que la salvación se pierde, sino que nos exhortan. No sea que, pensando que estemos firmes, caigamos y lo perdamos todo. Y por supuesto, si alguno cae y lo pierde todo, es que nunca lo tuvo todo. Y si alguno cae, es que nunca estuvo firme. La palabra apostasía quiere decir caer de, es lo que quiere decir. Pero uno no puede caer de la gracia si está aferrado a aquel que le da la gracia. Uno no puede perderse si ha sido encontrado por el Señor, y uno no puede dejar de ser elegido si ha sido sellado con su Santo Espíritu. Pero temamos, para que, como dice la Biblia, mire que no caiga. El que dice estar firme, mire que no caiga. Termino ya en esta última sección, en los siguientes versículos. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Bien, de acuerdo a los primeros padres de la Iglesia, aquellos que tomaron el lugar de los apóstoles después del fallecimiento de ellos, hombres como Ignacio, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Hipólito. Según estos hermanos, el nombre nicolaíta se refiere a quienes profesaban ser cristianos, pero vivían licenciosamente. Vivían en pecado, vivían como les daba la gana, vivían como el mundo vive. Eran las obras de los nicolaítas. Se llamaban cristianos, pero vivían como querían. Las obras de los nicolaítas en este versículo, si vais al versículo 15, está hablando a Pérgamo, pero mira el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Fijaros que aquí habla de la doctrina de los nicolaítas, mientras que en el versículo 6 habla de las obras de los nicolaítas. Sus obras se convirtieron en un corpus doctrinae, en un cuerpo de doctrina. Lo he dicho en latín para que quede más atención aún. Se convirtió en un cuerpo de doctrina. Y muchos se identificaron también a los nicolaítas como la doctrina de la Iglesia Católica Romana.
Y una vez más, hablando de los reformadores, no les oigo criticar a la Iglesia Católica Apostólica Romana Papista, aquella iglesia que persiguió a mis hermanos, los quemó en la estaca aquí en España, los mató en las prisiones y cárceles que hemos podido visitar en Sevilla, aquí en Barcelona, en lugares que realmente da miedo hoy en día entrar, en Salamanca. Los autos de fe de esa iglesia apóstata que el capítulo 17 la va a llamar la ramera apocalíptica. Y los nicolaitas son representados por esa iglesia. Las obras se convirtió en la doctrina. Vayamos ya por último a los versículos que nos quedan. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y mirad lo que dice el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está la aplicación para ti y para mí. Fijaros que la carta era para las iglesias. Pero fijaros que en cada iglesia dice al que tiene oído, oiga. La exhortación que Dios ha hecho a esta iglesia es para mí, es para ti. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué tremenda promesa y qué tremenda realidad. Al que venciere se refiere al creyente, porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La promesa, comer del árbol de la vida, aquel árbol que fue quitado y protegido para que el hombre no fuera y comiera de ese árbol. Es interesante, y lo veremos ya el domingo que viene por falta de tiempo, pero las promesas dadas al vencedor siguen el camino del Génesis, desde el árbol de la vida a las promesas dadas en el Génesis. Es algo que nos llama la atención, pero que nos exhorta a tener la seguridad de haber vencido en Cristo y ser más que vencedores. El libro de Apocalipsis está lleno de enseñanza, lleno de promesas, lleno de una visión celestial que desconoceríamos si no hubiera sido que Juan en la isla de Patmos le vio. Deseo que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú, Señor, nos has hablado a través de este libro. Y las cosas que vemos en este libro son de suma importancia para cada uno de nosotros. Pero, Señor, a veces no lo entendemos. Hay palabras difíciles, hay expresiones difíciles que necesitamos abrir, Señor, nuestra mente, nuestro corazón para entender la profundidad de este libro. Ayúdanos, Padre. Gracias por este tiempo alrededor de tu palabra y pido tu más rica bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a terminar con un himno y vamos a ponernos de pie los que estáis aquí, los que estáis en Zoom o en YouTube, si queréis poneros de pie también estáis invitados y vamos a entonar un himno. Puestos en pie, hemos empezado hoy cantando un himno, Loores dat, y vamos a entonar el 33, himno número 33. De pie, por favor, sí. Tony es el único que se ha puesto de pie. Número 33. Loores dat a Cristo el Rey. Ovejas de la
Cristo dați escuchat y obedeced su ley. De Cristo ved su majestad y proclamadle Rey. De Cristo ved su majestad y proclamadle Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad y a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Me encanta este himno, realmente es un himno de victoria y de gozo. Me he acordado ahora, tengo aquí el libro Una mirada al futuro, escatología. Este es el libro del profesor del curso de MOL, del curso de nuestro Instituto Bíblico. Si queréis saber más sobre el tema de escatología bíblica, lo que hemos estado hablando, podéis seguir el curso que duró todo un año. Hay como 35 vídeos ahí en el curso y os invito a poder también seguirlo, que seguro será de mucha bendición. Vamos a terminar con una palabra de oración y voy a pedir a Tony, sisplau, si puedes despedirnos en oración. Vamos a orar. Pues Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos estar cantando Cristo es Rey. Y Señor, gracias porque no solamente es Rey, sino que es nuestro Rey. Sí, Padre. Señor, y te damos gracias por todo lo que tú nos has dejado en tu palabra, como hoy hemos podido estar viendo acerca del mensaje a esas 7 iglesias. Gracias, Señor, porque podemos sacar enseñanzas y aplicaciones de cada una de ellas en los días de hoy y en cada una de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no perder ese primer amor. Si alguno de nosotros lo hemos perdido, ayúdanos, Señor, a recordar lo que tú has hecho por nosotros para recuperar ese primer amor, Señor, y a vivir por ti. Te pedimos, pues, que nos bendigas y nos guardes, Señor, en esta nueva semana que empieza. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, Señor. No olvidéis de saludar a los que están en Zoom, ahora le daré la vuelta a la cámara y así también podéis verle. Señor os bendiga mucho, un abrazo a todos los de YouTube también. Dios